preferido de mi ser, Jesús, Jesús, y no te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Diga, no te cambio por nada, 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 nada de este mundo. Tu presencia es todo, 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 todo para mí. Mejor es un día solo contigo, Dios, que mil lejos de. Vamos a explotar y decirlo. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Señor Pastor Pedro, Dios le bendiga, bienvenido. Igualmente, Dios le bendiga, Pastor Antonio. Estoy muy contento por este momento tan especial que hemos tenido. Estamos completando hoy un mes y medio de ministración, o sea, son seis veces que hemos aparecido juntos. Y quiero saludar a usted y a todos los hermanos. También saludar a la mamá de la hermana que nos ayuda en la parte de la sonoplasta, y saludarla por su cumpleaños. Amén, amén, que Dios bendiga también. Claramente, así como nuestro pastor a través de las redes también se informó y sabe que nuestra hermana Ángela Catrín, está de cumpleaños. Agradecemos al Señor por la vida de ella, que Dios le bendiga, donde quiera que ella esté, porque ella hoy día, bueno, iba a salir, ya iban a regalonear. Así Es que su eso, día, es su día. claro, no es su día y hay que descansar, hay que dejarse querer, como dicen acá en Sí. Chile. Así que, bueno, que Dios bendiga a nuestra hermana Ángela, a su familia, donde quiera que esté. Hermana Ángela, feliz cumpleaños. Les saludamos desde acá a sus pastores con cariño, con amor. Amén. Así que, porque pudimos
vamos a saludar a nuestra hermana Teresa Silva, a nuestro hermano José, nuestra hermana Carol, que están conectados. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos aquellos. Compartan la transmisión para poder compartir y llegar a muchas personas. Bueno, ahí me dicen por ahí que no se escucha el audio. No sé si estamos con problemas. Si alguien escucha, ¿se escucha bien? Ahí estamos bien, parece que ahí sí. Sí, me estaban ahí notificando a través de la página de Facebook que estamos, ¿cierto? Estábamos con un problemita, pero ya estamos al aire, así que bueno, todavía no hemos empezado, habíamos saludado, habíamos hecho todo un preámbulo, pero bueno, si se escuchó, gloria al Señor, y si no se escuchó, gloria al Señor también. Amén, Dios sabe lo que Él permite, así que ahora sí estamos, pastor, ya saliendo, ahora sí se escucha, dice la pastora, así que estamos con todas las ganas, pastor. Estamos con nuestro pastor Pedro Quesada, director de International Biblical University, profesor, ¿cierto?, de la Universidad de Massachusetts, y también profesor por 17 años de escatología. Mire que no es menor, 17 años enseñando, pastor. Escatología, una ciencia que ha sido tan mal interpretada en este tiempo, que ha sido tan cuestionada, porque interpretaciones podemos encontrar muchas. Interpretaciones podemos encontrar, no vamos a mencionar ninguna en particular, pero hay algunas que son un poco fantasiosas, son un poco, a veces, un poco, si podríamos decir de alguna manera, como irreales, ¿cierto? Se ve el libro de Apocalipsis como algo que fuera totalmente, es verdad que el lenguaje está cargado de simbología, un lenguaje simbólico, un lenguaje distinto, entendiendo también el contexto en el cual se escribió. Había que codificar de alguna manera, ¿cierto?, el mensaje para que los emperadores de turno no pudieran, ¿cierto?, de alguna manera detectar o entender que se estaba hablando claramente en caso de ello. Hay muchos pasajes, pastor, que a mí me llaman la atención. Hay un pasaje, y quiero también a modo de pregunta, hay un pasaje que habla cuando se habla de la bestia, pastor. Se habla de la bestia, se refieren, y muchos predicadores, ¿cierto?, y escatólogos, en este caso historicistas también, o también los que son preteristas, muchos de ellos interpretan la bestia como Domiciano, como el emperador de turno, que era un apodo que él tenía, pastor. ¿Es tan así, pastor, eso? Sí, si la persona tiene conocimiento gramatical de algunos idiomas, es posible. Los romanos, los judíos interpretaron cuando los romanos entraron en Jerusalén. La palabra latinianos también significa 666. Entonces, latinianos, César Nerón y varios otros, Domiciano, también inclusive la profetisa de los adventistas del séptimo día, Ellen G. de White, también representa o simboliza 666. Los propios computadores, el Windows, también significa 666. Entonces hay muchas personas, muchos lugares, comunismo también significa 666, por increíble que parezca. Qué fuerte. Para los hermanos que tienen esa línea de pensamiento, está bien, bueno, no es nada contra, pero es lo que se entiende. Entonces hay muchas cosas que se puede traducir o interpretar como 666, que sería el símbolo o el número de la bestia. Claro, amén. Qué interesante eso, pastor. Interesante. Yo me acuerdo tiempo atrás que me gustaría también, vamos ya a entrar en contexto de lo que queremos hablar el día de hoy, pero me gustaría, pastor, dilucidar algunas dudas que hay con respecto a algunos documentos que han aparecido por ahí. Hay alguien que mencionó en algún momento el papiro 115, que es un papiro que de alguna manera cuestiona o muestra un grado de ser un documento espurio la traducción 666, y muestra el número 616 como una gran revelación, vamos a llamarlo así, porque generalmente esa enseñanza tiene esa connotación, como que un gran descubrimiento. Es interesante que esos papiros que aparecen después del año 300 de Cristo.
que entre los años 60 al año 200, vamos a decir así, vamos a colocar un tiempo menor. Entre el año 60 y el año 200 acontecieron muchas cosas, muchos escritos. En ese periodo aparece el libro de Enoch y aparecen otros libros, también otros escritos que supuestamente serían escritos sagrados, escritos misteriosos o místicos, también la parte esotérica, pero todo eso es nada más, nada menos que, diríamos, es mucha bulla y pocas nueces. Claro. Sí, se especula mucho con respecto a... Hay hartas especulaciones, no es el tema en sí, pero a modo de introducción, es interesante poder observar esas cosas. Pastor Amado, hemos venido ya un par de semanas analizando, hemos venido poniendo bases estructurales, escatológicas, y cuando hablamos de bases yo pienso siempre como en mi rubro, lo que yo hago, ¿cierto? Pienso siempre en una edificación. Pienso en lo que es, ¿cierto?, el fundamento, la importancia que tiene el fundamento para poder sostener una torre. Es bien literal porque si nosotros podemos tener una torre muy hermosa, muy alta, con muchos pisos, pero si no tiene buen fundamento se desmorona con cualquier movimiento. Entonces, es importante cuando estudiamos escatología, Pastor Pedro, ir poniendo bases como la que hemos ido con la ayuda del Señor expresando semana tras semana. Hablamos de Nehemías, hablamos de Esdras, hablamos, ¿cierto?, de Jonás la semana pasada también. Entonces hemos ido dando algunas directrices importantes y es relevante porque siempre cuando hablamos del tiempo del fin creemos que solamente Daniel, Apocalipsis, ¿cierto? Y podría ser Zacarías, tal vez un texto que es bien mencionado. Generalmente se da vuelta en esos 3 libros. Pero hoy día, ¿cierto? También vamos a ver un personaje muy interesante y muy importante que también tiene algo que decirnos, Pastor, con respecto a la visión escatológica, y hoy día vamos a hablar de Abdías, Pastor Amado. Pastor Pedro, ¿quién es Abdías para poder entender y cuál es su impacto en la visión escatológica? ¿Qué es lo que él transmite a través de su geografía? Abdías fue un profeta que Dios levantó en el siglo 9 antes de Cristo, en el año más o menos 845 antes de Cristo, y lo levantó con un propósito definido, con una misión específica para profetizar contra Edom. Y el mensaje de él no es tan grande, es pequeño, pero es muy profundo. Tiene una base teológica, una base escatológica muy profunda, muy marcante, que se encaja para nuestros días, inclusive. Sí, bueno, llama la atención, Pastor, que Abdías era un hombre, fue un profeta laico, ¿cierto? Si mal no recuerdo, un profeta que tomó en algún momento el llamamiento de parte del Señor, no teniendo una descendencia. No sé si estoy equivocado, usted me corrige, Pastor. Él fue un hombre laico que en algún momento Dios llamó para poder hacer una obra especial. No tenía, por decir de alguna manera, no tenía por dónde poder hacerlo, pero Dios decidió en su infinita misericordia llamarlo. Eso es lo que muestra la gran, como usted dijo, la misericordia de Dios, la gran obra graciosa de Dios para llamar personas al ministerio. Amén, Pastor. Amén. Bueno, el libro de este profeta, Pastor, habla y menciona varias ciudades, varios nombres. Habla de Edom, menciona varias características interesantes con respecto a lo que Dios quiere mostrar y lo que Dios quiere hacer en esta visión escatológica. Bueno, estamos con algunos problemas, al parecer, Pastor. Dios le bendiga. Pastor Pedro, ¿está por ahí? No, estamos con algunos problemitas, estamos solucionando sobre la marcha, estamos solucionando algunos problemas. Y bueno, como decía, hablábamos con otro pastor, hay varios profetas a los cuales Dios ha ido levantando con una palabra, con una visión escatológica bien interesante, bien distinta, y ellos te hacen un complemento, ellos comienzan a mostrar una verdad que en ese tiempo estaba oculta, pero en el Nuevo Testamento claramente viene una iluminación, una gracia mayor, una gracia, ¿cierto?, mucho más profunda para poder
entender lo que el Señor quería hacer, lo que Dios quiere mostrar. Estamos, bueno, junto a nuestro pastor Pedro, estamos con algunos problemas técnicos, ya lo vamos a reintegrar a la transmisión. Mientras tanto, queremos saludar, ¿cierto?, a nuestra pastora Dorila Frenco, esposa de nuestro pastor Juan Jofré. Que Dios le bendiga, pastora, que Dios le guarde, qué bueno que esté aquí con nosotros. Saludamos a la familia de la fe, saludamos a aquellos que están allá, ¿cierto?, a la distancia, ahí en la comuna de La Granja, si no me equivoco, La Pintana, ahí en La Pintana, que Dios le bendiga. David Gutiérrez, también Umaña, Dios le bendiga, siervo del Señor, gracias por estar con nosotros. A Fabián Benavides también, hermano Fabián, Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde, Dios sea con cada uno de nosotros. Nuestro pastor Pedro Quesada tuvo algún inconveniente y ya se va a reconectar nuevamente, así que bueno, yo estoy aquí mientras acá estamos hablando de escatología. Nuestro pastor explicaba hace unos días atrás y hablaba con respecto a la escatología bíblica y hablaba y decía que la palabra escatología significa lo que viene, ¿cierto?, en el tiempo futuro, lo que viene en un tiempo cercano. Entonces, queremos de esta manera nosotros poder, de alguna manera, poder tener contacto con nuestro pastor y poder declarar, ¿cierto?, que en el libro de los días hay una visión bien interesante, pastor Pedro, con respecto a lo que es, ¿cierto?, Abdías y la visión que muestra en cuanto a Edom. Pastores, ¿a qué se refiere cuando hablamos de Edom? ¿Aló, pastor Pedro? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente, pastor. ¿Le ¿Me escucha? escucha bien, pastor? Sí, pastor, le escuchamos bien. Adelante. Ya, yo estoy escuchando muy bajito, muy bajito. A ver, estábamos, pastores, estábamos haciendo una recopilación con respecto a lo que eran los profetas y llegamos hoy día al profeta Abdías, la visión, la importancia escatológica que tenía, y cuando Abdías empieza a hablar del tema de Edom, empieza a hablar de una profecía contra Edom, pastor. ¿Quién es Edom? ¿Cuál es la relevancia que tiene Edom en esta visión escatológica y lo que Abdías presenta a través de su bendición, de su mensaje? Edom representa todo lo que es contrario al Señor, al pueblo de Dios. Edom representa el enemigo directo de Dios y del pueblo del Señor. Mire que llama la atención, pastor amado, porque de Edom, ¿cierto?, viene la descendencia de los actuales, ¿cierto?, palestinos, ¿verdad? Exacto. Mire qué interesante el libro de Abdías, perdón, el libro que nos muestra esta visión espiritual, una visión tan profunda, tan especial, porque si podemos analizar y darnos cuenta en la contingencia, si vemos la guerra que está en este momento ahí en el Medio Oriente, en toda la parte de lo que es la Franja de Gaza, en Israel y los pueblos palestinos, es una idea o una guerra, perdón, que está tomada desde el inicio, o sea, desde los principios de la palabra del Señor. Dios nos quería mostrar y nos quería enseñar, o sea, la base de esa guerra hoy día está en la palabra de Dios. Entonces, a mí me llama la atención, pastor Pedro, como a veces hay personas que dicen, no, si la Biblia es un libro que no es un libro que es ficticio, un libro que no tiene fundamento, un libro que no tiene peso, que un libro que fue escrito por hombres, pero mire que lo que hoy día estamos viendo tan ampliamente expresado ahí a través de una guerra, que es algo tangible, no es algo subjetivo, no es que nosotros estamos imaginando una guerra, es algo que aparece en las noticias, es algo que está constantemente ahí, pero hoy día podemos ver cómo se está cumpliendo, pastores, al pie de la letra lo que se profetizó en algún momento contra Edom. Exactamente. La Biblia tiene un cumplimiento que es maravilloso. Muchos pueden hablar. Estamos con bastantes dificultades para ver. ¿Aló? Sí, pastor, le escuchamos con un poco de dificultad. Puede hablar, pastor. Sí, pero ¿qué base tendrían esas personas que hablan negativamente? ¿Y dónde ellos se apoyaron? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Quién dice? Porque ellos también es la verdad, son verdaderos. Es muy fácil decir, no, la Biblia es un libro cualquiera que no, ellos
que la Biblia no tiene la verdad. ¿Será que ellos leyeron son más verdaderos que la Biblia? Claro, Es el pueblo de Dios que traduce o interpreta la verdad como mentira y la mentira. sí, pastor, qué llamativo eso, como a veces las personas levantan, levantan un juicio, levantan un prejuicio, podríamos decir, sin conocer, sin entender, sin analizar. Porque cuando hemos analizado, si hemos comparado, si hemos investigado y llegamos a una conclusión un poco más loable, entendible, de que alguien tenga una postura habiendo ya analizado toda la información, pero cuando no hay un estudio, no hay una búsqueda, se habla de repente y se peca un poco de ignorancia, ¿verdad? Exactamente. La persona que de repente quiere probar una tesis y no tiene fundamento, es como Pablo dice, es como un símbolo que retille, es un tajo vacío, es una cebolla y nada más. Amén. Sí, así es, pastor, es verdad. El apóstol Pablo lo muestra muy claramente esa visión, pastor. Pastor, dentro del libro de Abdías, del profeta y su geografía, ¿qué podríamos hablar o qué podríamos decir con respecto al juicio que Abdías da sobre Edom? ¿Cuál es el juicio en sí que Abdías pronuncia contra este pueblo? Bueno, se refiere al juicio, hay dos interpretaciones muy interesantes en la Biblia. Cuando se refiere al juicio de que Edom va a ser castigado y que llegará el momento en que Edom, en vez de alegrarse con el sacrificio y la opresión que Israel tuvo cuando fue llevado a y los problemas que Israel enfrentó, en ese momento de problemas y dificultades, Edom hacía fiesta porque realmente sabía que los judíos estaban sufriendo y que serían exterminados totalmente. Entonces Dios le entrega a través del profeta Abdías, diciendo que el sufrimiento que tuvo Israel, ellos lo tendrán en doble. Y en el momento en que ellos se alegraban por el sacrificio, por el sufrimiento de Israel, el sufrimiento de ellos será mucho más terrible porque será un sufrimiento eterno. Sí, sí, es fuerte es fuerte la profecía, pastor, porque si hoy día podemos ver en la visión, se podría decir en la visión actual, podemos ver ese movimiento tan fuerte que está que el antisemitismo. O sea, hoy día hay una falta de empatía con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, el pueblo bíblico. La Biblia dice que Israel es el pueblo de Dios. Y eso es algo que saca mucha chispa, pastor, como se dice acá en Chile. Es algo que de alguna manera repercute muy fuerte. Ahí apareció nuestro pastor de nuevo. Gloria al Señor por eso. Y qué importante, pastor, es cuando nosotros vemos hoy día ese espíritu antisemita que está, pastor, tan fuerte, un espíritu que hace que la gente profiera juicio contra Israel. Yo el otro día, de mi trabajo, observaba, me tocó tirar a la cubierta y observaba una bandera de Palestina que estaba en un departamento. Y yo miraba y yo decía, ¿realmente esta persona entenderá lo que está haciendo? Porque el juicio de Edom fue un juicio por aquellos que se estaban burlando o estaban riéndose de la desgracia del pueblo de Dios. O sea, aquí hay algo tan importante, pastor, que es la visión, el llamamiento que Dios le hace a Abraham. Y Abraham hay que entender que el padre, ¿cierto?, de las religiones monoteístas. Abraham, ¿cierto?, es tanto el padre de la fe de los islámicos como del cristianismo, de los judíos. O sea, hay una visión ahí abrahámica, ¿cierto?, en cuanto a lo que es el padre de la fe, muy importante. Y ese hombre recibió una palabra, que la palabra decía que aquel que lo bendiga iba a ser bendecido y aquel que lo maldiga iba a ser maldecido, pastor. Exactamente, y hay una cosa muy interesante. Yo quiero pegar una otra línea de interpretación. Vea usted cómo las cosas se interpretan de una manera moderna y de una manera totalmente contraria. Los derechos humanos
que son tan famosos en el mundo entero y que se habla tanto de los derechos humanos, los derechos humanos siempre hablan en contra de la opresión, supuesta opresión que se hace contra los terroristas, contra los asesinos, contra los ladrones, contra los violadores, contra los asaltantes, contra todos los que son agresivos con la sociedad. Pero nunca yo he visto a los derechos humanos reclamar derechos, supuestamente, para aquellos que sufren violencia, agresividad. O sea, los derechos humanos castigan al que se defiende y no castigan al agresor. Castigan, critican al agredido, pero no dicen nada del agresor. O sea, el agresor pasa a ser el que sufre, el pobrecito, el que es perseguido. Pero ¿qué acontece con aquellos que realmente están sufriendo, aquellos que fueron atacados? Por ejemplo, el caso de Rusia con Ucrania. Rusia ataca a Ucrania, pero generalmente las personas van a favor, de una cierta manera, de Rusia. Como aconteció con los palestinos. ¿Quién atacó Israel? No fue Israel que atacó a los palestinos atacaron a Israel, pero todos se van contra los palestinos, contra Israel. Hay una visión distorcida, una interpretación que no es correcta en una visión moral, en una visión ética, en una visión religiosa o en una visión política. La política siempre ve, el político siempre ve el resultado positivo de su lado y ve el punto negativo en el otro. Siempre critica al otro, pero nunca tiene una autocrítica, nunca dice nosotros nos equivocamos, nosotros erramos. Difícilmente hacen eso. Esa es la línea de pensamiento que hay hoy en el mundo. La visión está distorsionada, totalmente distorsionada. ¿Cómo acontece la educación que se le da a nuestros niños, a nuestros hijos? Hoy tenemos jóvenes que en nuestra época, en mi época, cuando yo era joven, yo cuando era niño no había televisores. El primer televisor que yo vi, yo tenía más o menos 12 años de edad. Y me quedé tan asombrado que me mandaron a comprar y yo me quedé 3 horas mirando la televisión, tentando entender cómo una persona podía haber entrado en esa cajita tan pequeña. Entonces, hoy tenemos niños que tienen televisores, tienen laptop, tienen celulares y se comunican y están muy identificados con todo lo que es más moderno. Pero es triste ver los jóvenes de hoy día en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo, en Japón, los adolescentes, la cantidad de adolescentes que se suicidan es un número tremendamente grande. Y Japón es el país más moderno del mundo. Aquí en Estados Unidos, el porcentaje de jóvenes y adolescentes que están deprimidos. La depresión es una cosa tremenda en los jóvenes y adolescentes. Tienen todo lo que es más moderno del mundo aquí en Estados Unidos, pero viven en depresión. No trabajan, no quieren trabajar. Si trabajan, reclaman. Si no trabajan, reclaman. Si llueve, reclaman. Si hay calor, reclaman. Reclaman de los padres. Dicen que los padres son antiguos, son obsoletos, son personas que no conocen nada. Cuando usted va a conversar con un joven o un adolescente, él ya sabe todo, entiende todo, conoce todo. Entonces, pero ¿qué provecho tiene eso? No lleva nada. Esa es la nueva visión del mundo. Sí, hay un papel aquí fundamental, pastor, que juegan ciertas organizaciones, ciertos mundiales, que no vamos a mencionar para no tener dificultades, pero usted sabe cuáles son. Y ellos, ¿cierto? Hay un odio que se promueve desde ahí también, y que está relacionado, y que está relacionado con esto que estamos hablando. Estamos hablando de Abdías, estamos hablando que Abdías llevó una profecía contra Edom. Y Edom era, ¿cierto?, el pueblo contrario al pueblo de Dios. Entonces, Edom estaba contento porque el pueblo de Dios estaba sufriendo.
Yo me acuerdo, pastor amado, años atrás, ahí en país vecino, un dictador, ¿cierto? Un hombre tirano, un hombre malo. Malo digo porque hizo sufrir al pueblo, hizo sufrir mucha gente. Y hoy día ese todavía está en pie ese imperio. Y el hombre en algún momento maldijo a Israel. Ese hombre en un momento cuando iban llegando víveres, ¿cierto? Medicamentos a la franja de Gaza, Israel en un contraataque, Israel destruye ese camión que iba con provisión. Y este hombre, un hombre conocido, ¿cierto? Que fue el presidente de Venezuela, el expresidente de Venezuela, él dijo en algún momento, las palabras dijo, maldito Israel, digo, te maldigo desde el fondo de mis entrañas, dijo. Entonces, pasó un tiempo breve, un par de años, tiene que haber sido 1 año, 2 años, no creo, más o menos, y ese hombre enfermó, pastor, ese hombre enfermó y cayó muerto, y esa fue la causa de su muerte. O sea, ahí tenemos una visión espiritual tremendamente importante de ver cómo Dios ejecuta su palabra. A veces nosotros pensamos que Dios no va a cumplir su palabra. Cuando el Señor le dijo a Abraham, le dijo, todo el que te bendiga, yo lo bendeciré, todo el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. O sea, qué tremenda iluminación que Dios le dio al mundo, ¿me entiendes? De poder decir, de decidir entre la bendición y la maldición, como lo presenta Deuteronomio 28, ahí habla de la bendición y la maldición. Entonces, ¿cómo a veces el pueblo, y durante la historia de Israel ha sido atacado, pastor? No es la primera vez, no es una guerra, ¿cierto? Israel ahí tuvo esa guerra de los 6 días en el año 1967, una guerra muy interesante, muy larga, con una intervención sobrenatural muy especial, que ellos lograron retomar la ciudad. Entonces Israel es un país que no le tiene miedo a la guerra, porque está acostumbrado, sus orígenes son bajo esa visión, ellos crecieron en esa visión, Pastor Pedro. Exactamente. El pueblo de Israel siempre ha estado en guerras, y eso es una cosa interesante para el cristiano hoy, porque nosotros como cristianos estamos en guerra espiritual, en una constante guerra espiritual contra la mentira, la falsedad, la hipocresía, la violencia, la agresividad, todo lo que está relacionado a los pecados de la carne, todo lo que está relacionado a los pecados de los pensamientos, de las actitudes. Estamos en constante guerra espiritual. Pablo dice que Dios nos da armas poderosas para destruir las fortalezas del enemigo. Y cuando Pablo hablaba en un lenguaje bélico, Pablo no estaba hablando de una guerra física, material. Él estaba hablando de una guerra espiritual, como lo habla en Efesios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, y sí contra potestades, contra dominios, contra principados, contra huestes celestiales. Entonces, esa es nuestra guerra. Como pueblo de Dios tenemos siempre una guerra espiritual. Qué interesante la analogía y la extrapolación que usted hace, pastor, con respecto a lo que es la guerra física de Israel, lo que es la guerra literal bélica, extrapolándolo al área espiritual, como el creyente, el verdadero creyente, un hombre y una mujer que experimenta batalla, experimenta lucha, experimenta oposición, y ver cómo los ejércitos del cielo también están ahí a favor de la iglesia, están a favor de la iglesia, y en el tiempo escatológico van a estar a favor de su pueblo también, porque hay una doctrina por ahí que es un poco peligrosa, que es la doctrina del desplazamiento, que alguien dijo que en algún momento Dios le quitó el sacerdocio a Israel y ya no hay sacerdocio para Israel, y es una doctrina peligrosa porque la Biblia no muestra esas visiones. Está muy turbia o muy espuria esa visión de interpretar así de esa manera. Hay una cosa que es interesante en el pueblo cristiano, pasando de un punto a otro. Cuando miramos la visión escatológica de la mayoría de las líneas de pensamiento que existen en la forma interpretativa de la escatología, muchos escatólogos y muchas denominaciones en su declaración escatológica no aparecen los judíos en el final de los tiempos. Es curioso. Y si aparecen, de repente aparecen de una forma tan, diríamos, como en las entrelíneas.
o en la letra pequeña o en la letra chica, que da a entender que no hay nada más que va a acontecer con los judíos. Pero se olvidan que el judío es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo separado de Dios, aunque no lo quieran, aunque no lo acepten, aunque lo odien, aunque se arranquen los cabellos, vamos a decir así, o digan que tienen odio visceral. Es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Nadie lo va a dominar, nadie lo va a vencer, nadie va a acabar con Israel. Israel es un país pequeño, pero tiene la protección de Dios. Y hay una cosa interesante en todo eso, que los escatólogos muchas veces se hacen diríamos, una superinterpretación de la iglesia. No digo que estoy minimizando, estoy desvalorizando lo que la Biblia habla en relación a la iglesia, pero no hay un criterio abierto, un criterio, diríamos, ¿por qué no decirlo, democrático, de lo que la Biblia nos habla en relación a la escatología? No es solamente la iglesia que va a estar con el Señor, Israel también estará. Y cuando algunos quieren retirar de Israel la unción, la gracia, no es así, no es por ahí, es una interpretación muy infantil, para no decir otra cosa. Claro, sí, es bien notorio eso, pastor. Usted hablaba de la protección que Dios le da a Israel y eso es algo que se ha demostrado en la historia. Dios lo ha encargado de demostrarlo en la historia. No son solamente palabras y promesas, sino que se han cumplido. Son cosas que se han llegado a la cabalidad. Hemos visto la intervención de Dios en la Biblia también, lo vimos en muchas oportunidades también, cuando Dios, ¿cierto? En alguna oportunidad Dios dijo, no, son muchos los que van a la guerra, yo no voy a ir con tanto, elige otro. Entonces podemos ver la supremacía del poder de Dios con respecto a lo que es la protección hacia su pueblo. Dios está comprometido con su pueblo, tanto con la iglesia como con Israel al final del tiempo. Y ahí vamos a ver más adelante también que Israel también tiene su participación escatológica en el tiempo del fin. O sea, cuando ya la iglesia parte, Israel entra en funcionamiento, se podría decir de alguna manera, de todo lo que es la parte del sacerdocio, lo que es la parte del culto, la liturgia judía. Entonces hay una visión bien especial, pastor. Bueno, este hombre habría, pastor, también a nosotros nos presenta un tema bien interesante que se conoce como el John Yahvé, ¿cierto? O el día, ¿cierto? Del juicio, ¿cierto? El día del Señor, perdón, el día del Señor. O el día de Jehová también. El día de Jehová también, ¿cierto? Un día bien. Y aquí a mí me da risa un poco, me río, porque a veces algunos, ¿cierto? Sabatistas dicen que el día del Señor es el sábado. Y otro por ahí dice que el día del Señor es el domingo. Entonces se forma la discusión, ¿cuál es el día del Señor? Pero aquí, bueno, pastor, ¿qué nos puede usted comentar con respecto al día del Señor, pastor, que presenta aquí Andrea? Cuanto al día del Señor, hay una línea de interpretación muy interesante. Estoy colocando aquí mi teclado. Hay una línea muy interesante porque el día sábado para el judío es lo que Dios determinó como el día de descanso y no como el día del Señor, el día del descanso, el día de reponer las energías, podríamos decirlo así. Inclusive Dios determinó que a cada cierto tiempo la tierra debería también descansar para no estar extremadamente agotada, extremadamente siendo cada año sacando producción. Entonces Dios determinó eso. Pero lo interesante es cuando Jesús murió en cumplimiento de la ley, en cumplimiento del gran propósito de Dios, el propósito de salvación. Jesús cumplió toda la ley y Jesús resucitó en un día domingo. Por eso que se llama el día del Señor, porque fue el día cuando el Señor resucitó. Y qué interesante es eso, porque los profetas
hablaron en relación al Señor como el Mesías, como el libertador, como el que traería la salvación. Jeremías comienza hablando, no solamente Jeremías, como estamos en una visión de una historiografía escatológica y mesiánica, visualizando los profetas del Antiguo Testamento. Estamos en los profetas menores ahora, visualizando estos profetas que entregaron mensajes escatológicos que se interpretan para nuestros días e inclusive para el momento del fin del mundo, o el fin de todas las cosas, el juicio final. Y cuando se habla del día, lo expresó Abdías, es realmente interesante notar que el día del Señor se entiende como el día domingo. Los adventistas dicen que hubo diríamos, un Nerón, o sea, me olvidé uno de los líderes de Roma, uno de los Césares, que cambió el sábado por el domingo. Pero ¿quién fue en el caso del hombre que hace ese cambio de sábado para domingo? ¿Por qué lo hace? Porque él se convirtió al cristianismo. Él entendió que el mensaje del evangelio era realmente una gran verdad. Hay una historia muy interesante en esta línea de interpretación. Había un centurión que hacía parte de una gran compañía y él andaba persiguiendo cristianos y colocaba esos cristianos para el sacrificio, o para quemarlos, o para lanzarlos a los animales, a las fieras, para que sean devorados por las fieras. Y él notaba que los cristianos, cuando iban al Coliseo romano para ser sacrificados por las fieras, ellos no entraban llorando, no entraban gritando, no entraban lamentándose, no entraban en desesperación, entraban contentos, como quien va para una fiesta, como quien va para un gran encuentro. Este hombre comenzó a pensar, dice, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Ellos saben que van a ser devorados por leones, por tigres. Ellos van a morir quemados en la hoguera. Pero ellos van tan felices como si van para una fiesta. ¿Dónde está el poder de esa alegría, de esa confianza? Eso trabajó mucho en su mente hasta que llegó el momento en que él se convirtió al evangelio. Y muchas personas se convirtieron al evangelio, inclusive uno de los grandes líderes en Roma. Al convertirse, entendió por el mensaje del evangelio, por el mensaje de los apóstoles, que el día del Señor no era el sábado, porque el sábado corresponde a los judíos. El día del Señor corresponde al domingo, porque es el día cuando el Señor resucitó. Hay otra línea muy interesante que apoya esta línea de pensamiento, que es el día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo aconteció un domingo. Pentecostés, Pentecostés en griego significa 50. Penta es 5, Pentecostés es 50. 50 días después, cada semana tiene 49. Y el día número 50, que es el domingo, se derramó el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia primitiva se reunía el día del Señor, que era el domingo. Entonces, el día del Señor es el domingo, sin ninguna duda, sin ninguna objeción. Amén. Qué interesante, pastor, poder ir desglosando, porque a veces escuchamos tanto del Día del Señor también, y en la visión escatológica también el Día del Señor tiene un cumplimiento también, que en este caso usted está haciendo un análisis histórico, ¿cierto?, con respecto a lo que es el Día del Señor, pero también la visión escatológica tiene una importancia muy, muy especial. En la visión escatológica, como usted bien lo dijo, la parte histórica está ahí, pero la parte escatológica, el día del Señor, Dios determinó un día. Puede que no sea domingo, puede que no sea sábado, puede que sea cualquier día de la semana.
porque es el día del Señor. Ahí no estamos hablando en un día que corresponde a nosotros, porque el calendario es para nosotros y no es para Dios. Gloria a Dios, amén. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, el día del Señor no es nuestro día. El domingo no es para el Señor, es para mí, es para nosotros. Entonces, el día del Señor, hay un día determinado en la sabiduría, en la ciencia de la eternidad de Dios, que Dios determinó cuándo es el momento en que Él va a juzgar a los impíos. ¿Cuándo es el momento que Él va a llevar su iglesia? ¿Cuándo es el momento que Él va a llevar a las personas para el juicio final? Y ese día del Señor solo el Señor lo conoce, solo el Señor lo sabe. Amén, pastor, amén. Bueno, solamente, pastor, me gustaría acotar algo con respecto a eso. Ese día del Señor no es el arrebatamiento. No. Ahí hay una gran división, ¿cierto? Hay mucha confusión. A veces muchos creen que el arrebatamiento es el mismo día del juicio de Dios, y eso no. Hay una diferencia de años que es bien interesante, que la vamos a analizar más adelante. Bueno, estamos con nuestro pastor Pedro Quesada, pastor y director de International Biblical University, profesor también del seminario de escatología. Estamos contentos, agradecidos por lo que hoy día podemos compartir, pastor. Estamos hablando, ¿cierto?, de Abdía, estamos hablando de la manifestación de la escatología de Abdía. Queremos también saludar a todas las personas. Tenemos una linda audiencia, está ahí Cassandra, también está con nosotros, Dios le bendiga. Nuestra hermana Paulina Cosio, de ahí del ministerio también, Dios le bendiga grandemente. Mi hermana Joeli Andrea Guerrero también, Dios le bendiga. Saludo a Pudahuel. Mi hermana Margot, Patricio Guayquilao, Dios le bendiga. Y qué buena esta oportunidad, pastor, que nos da el Señor de poder llegar. Mire, me voy a hacer un comentario, espero no pasar a llevar a aquellos que lo hacen de forma distinta. Pero a veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de presentar a Cristo en una radio cristiana, lo escucha pura gente cristiana. Generalmente ocurre eso. Puede pasar que en algún momento alguien lo escuche, pero cuando abrimos las redes nos escuchan todos, nos escuchan a nuestros compañeros de trabajo, nos escuchan a aquellos con los que hemos estado, con los que nos tenemos en las redes, los contactos. Entonces, creo que una tremenda bendición poder tener estos medios y que Dios nos ha dado para el tiempo del fin, pastor, porque la tecnología ha jugado también un papel importante, pastor, dentro de la visión escatológica. Dentro de lo que Dios haya determinado para el tiempo del fin. Daniel dijo que en el último tiempo la ciencia aumentaría. Y hoy día tenemos un aumento de la ciencia, pero de una forma exponencial, como hoy día estamos ya viviendo tiempos de inteligencia artificial. Yo el otro día le comentaba a usted, yo quedé impresionado como hay personas que hablan con la inteligencia artificial, pastor. Sí. La inteligencia artificial es capaz de establecer una conversación con aquellas personas y el pueblo de Dios también ha tomado eso. Israel también ha tomado la tecnología para poder defenderse. Ellos tienen una cúpula que se llama la cúpula de hierro, que es un lugar, es una especie de área donde a través de misiles, ¿cierto?, que van direccionados en forma computacional o programada, ¿cierto?, son capaces de detectar misiles antes que lleguen a la ciudad y son capaces de destruirlo en el aire. Entonces, qué importante el papel que juega la tecnología, pastor, frente a la defensa que Israel se hace frente a los medios también, porque el celular, pastor, a muchos no lo saben, el celular que muchos tienen en la mano es tecnología israelí. Ellos desarrollaron esta tecnología. Entonces, a veces nosotros hay un menoscabo al pueblo de Dios, pero Dios le ha dado una inteligencia, una sabiduría al pueblo para poder ser un aporte también a la humanidad, a la sociedad, al desarrollo tecnológico que podemos tener en este tiempo, pastor. Exactamente, y el chip que va no solo en los celulares, en las televisiones, en todo lo que es la área de comunicación, computadores y otras cosas más, fue inventado por judíos. El rayo láser, también inventado por judíos. Aquí en Estados Unidos se ve mucho, diríamos, en la práctica, en los mercados, en los supermercados. Uno va y quien hace el aseo del supermercado es un robot.
el robot está preparado y él va por todo el supermercado haciendo la limpieza constante del local. Hay algunos lugares que usted va al hospital y quien lo atiende es un robot. El primer atendimiento le mide la presión, le pregunta su nombre, conversa, le pregunta qué es lo que usted tiene, qué es lo que usted siente. Y esos robots hablan 22 idiomas diferentes y lo hablan perfectamente. Aquí en el supermercado las personas van, generalmente pagan con la tarjeta porque o introducen la tarjeta en la maquinita o ponen la tarjeta sobre la maquinita, pero ya no se usa tarjeta aquí. No son todos. La persona pone la mano sobre la máquina y automáticamente paga. No necesita tarjeta, no necesita cartón, no necesita nada. Solamente poner la mano en la máquina y ya la máquina reconoce quién es usted y saca el dinero en la misma hora. Entonces, la modernidad es algo realmente interesante y usted dice que las personas, hablan con la máquina, con el computador. Esto a través de la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial se puede clonar la voz. Con la inteligencia artificial se pueden cambiar el fondo. Yo tengo un fondo ahí que es parte del programa, lo puedo cambiar por otro lugar, puedo inclusive un fondo con movimiento y todo. Eso es tan claro, tan transparente, tan normal hoy, que no hay duda de que la situación está creciendo mucho más. Y ahora vienen los computadores, que son supercomputadores. No hay cómo decir que no hay avance, que no hay un progreso en la área de la parte científica, la parte económica, la parte intelectual, en el área de la ciencia. Es algo realmente fantástico. Como dije días atrás, estoy estudiando en una universidad de Austria y aquí en Estados Unidos, y entonces hago un curso por internet y me comunico con los profesores, con otros alumnos y estamos haciendo el trabajo y es todo así tan transparente, tan normal, tan moderno, que facilita todo. Es triste, por otro lado, que muchos cristianos, muchos siervos de Dios no se interesan en aprender algo más. Y se cierran, dicen, no, yo no sé. Hay muchas personas con 30 años que no saben usar un computador. Tienen miedo del computador, dicen que no saben cómo usarlo. Pero claro, el computador no muerde. Es solamente comenzar, nada más. Comenzar a interiorizarse. Pastor Amado, ¿sabe que hoy día yo, mientras iba al trabajo, siempre estoy escuchando artículos como de tecnología y todo, y me llamaba la atención algo que una persona transmitía y decía que la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar el tono de voz que yo tengo para darme la respuesta. O sea, si yo ando apurado y vengo a hablar, ¿sabes qué? Necesito, no sé, necesito una presentación que me hable no sé, de los parámetros de negocio, o que me hable, ¿cierto?, del mercado hoy día en el año 2025, y necesito una presentación con tal y tal diseño. La máquina y la inteligencia artificial tiene la capacidad de detectar si yo ando apurado, si yo estoy triste, si yo tengo alguna personalidad tal vez altanera, prepotente, y yo quedo impresionado, pastor, porque cuando veo jóvenes hablando con inteligencia artificial y la inteligencia artificial le dan respuestas una base de datos tan impresionante que hay, se podría entender como una retroalimentación, como que se está enseñando, se está educando a la inteligencia artificial. ¿Por qué estamos hablando esto dentro de esta visión escatológica? Porque estamos hablando que Daniel dijo que en el tiempo del fin la ciencia aumentaría. Hay una palabra que Daniel la dijo hace muchos años. Y Daniel hoy día, tal vez si tuviera la oportunidad de ver o de estar, quedaría tal vez impresionado al ver lo que Dios puso en sus labios. Porque hoy día tenemos tanta tecnología
Y toda esta tecnología claramente, pastor, está direccionada y va a ser usada en el tiempo del fin. Esto es algo que no, que aquel que diga que no es porque no quiere verlo, pero la tecnología está ahí, está la implementación, usted bien lo mencionaba, que hay gente que compra ya con un microchip debajo de la piel, pastor, y la Biblia te habla tanto, se habla tanto del microchip también, pastor. Ahora cuando vino, tiempo atrás vino la pandemia, me recuerdo que muchos hicieron campañas, ¿cierto? Algunos por temas, ¿cierto? Relacionados con las enfermedades, con las patologías que se podían desarrollar, pero otros también hablaban de que era la marca de la bestia, pastor. Y ahí muchos andaban asustados, muchos me preguntaban, pastor, ¿realmente será la marca de la bestia? Pastor, ¿me puedo vacunar o no me puedo vacunar? Entonces ahí uno queda de repente un poco descolocado, pues, porque la pregunta a veces viene de gente que son líderes de ministerio, son personas que a veces están liderando, entonces uno queda con un cierto grado de preocupación, podríamos decirlo, pastor. ¿Es así, pastor? O sea, la representación de la vacuna, la pandemia, que pasó hace un par de años y que todavía está vigente, pero muchos hablaban de la marca de la bestia, pastor, con respecto a eso. No, es solamente propaganda, fake news, propaganda falsa. Pero hay un reportaje que lo vi la semana pasada, es sobre Israel. En Israel ya tienen una marca electrónica para los judíos, y los judíos que estén marcados o que estén registrados en esa compañía o en esa empresa o en ese sistema de gobierno podrán comprar y vender con toda facilidad porque están registrados totalmente. Y quien no tenga ese registro va a tener dificultades para poder comprar, para poder vender, para poder registrarse, para poder ser atendido en el hospital o en algún trámite legal. Entonces, estamos a las puertas de la venida de Cristo. Qué tremendo, pastor, ver lo que Juan, el teólogo, escribió en Patmos, escribió en el año 97 o 24, por ahí, que se canonizó la carta o el libro de Apocalipsis. Qué impresionante ver lo que ellos dijeron, cómo hoy día se está cumpliendo, pastor. Años atrás era imposible pensar en una marca, pero hoy día ya es algo que es tangible. Yo veía hace pocos días atrás, hay un personaje que ha salido en estos días, ha salido a la palestra, que se llama Elon Musk, ¿cierto? Está relacionado con Donald Trump y muchos lo interpretan. Es un hombre que va con la vanguardia de la tecnología, y él creó un robot, una especie de androide que es con la cara de él. O sea, a mí me hace mucho sonido ese texto que dice que a la imagen se le infundió aliento a la imagen. O sea, ¿a dónde va a llegar la tecnología? ¿A dónde vamos a llegar con esta innovación, con este paso, ¿cierto? Cuantitativo en cuanto a lo que es las herramientas tecnológicas que tenemos, pastor, para poder desarrollar y ver cómo el enemigo está preparando una plataforma? O sea, hay algo que se está preparando, hay algo que está, ¿cierto?, bajo tras bambalina, como se dice por ahí, ¿cierto?, bajo telón, y en algún momento eso va a tener que aflorar, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña, pastor, tan claramente. Sí, y hay algunas cosas que la iglesia no se ha percatado, no ha entendido lo que la plataforma del mundo está mostrando y presentando. Vea usted que nunca se ha hablado tanto de los ovnis, de los extraterrestres, de los marcianos. Casi nunca se hablaba, a unos 10 o 15 años atrás se hablaba muy poco, pero ahora se habla tanto de personas que fueron abducidas, de personas que tuvieron experiencias, muchos platillos voladores se vieron por ahí en diversos lugares, aquí en Estados Unidos, en México, en Perú, en Bolivia, en otros lugares se han visto platillos o discos voladores. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está preparando al mundo de que de repente una persona va a ser abducida, va a ser raptada por ese ovni, por ese platillo o ese disco volador. Entonces, cuando Jesús venga a buscar la iglesia, el diablo, el enemigo, el mundo va a decir, bueno, vinieron algunos platillos voladores o algunos drones
de Marte o de Júpiter o de cualquier lugar y se llevaron a un grupo de personas para otro lugar. Es realmente la preparación del mundo, la preparación que Satanás está haciendo en relación a eso. Y la parte de la ciencia es otra área, un conocimiento tan elevado, un conocimiento tan profundo. Ya existen los computadores que son computadores en la área de la cuántica. Un computador cuántico, el mejor computador que tenemos hoy en el mundo puede hacer, vamos a suponer, 1 millón de cálculos en segundos, pero el computador cuántico hace tal vez 3 billones de cálculos en un segundo. Entonces es algo que realmente no da para pensarlo. Lo que muchos científicos en el área de la enfermedad del cáncer durante años están estudiando en diversos países, están estudiando y buscando alguna solución, algún remedio, algún tratamiento especial. En el computador cuántico, en 15 minutos, le da 10 respuestas diferentes y todas son posibles. Entonces, hay realmente un progreso muy grande en todo eso. Y eso todo está interpretado por la palabra de Dios, escatológicamente, como usted dijo, Daniel 9. Daniel está hablando no solamente del tiempo en que el Señor va a retirar su iglesia y que va a entrar el momento del anticristo, pero también habla de la ciencia, también habla de juicio. El cumplimiento de la palabra del Señor, la ciencia, el juicio, el arrebatamiento, todo eso es parte de lo que Dios ha entregado a su pueblo, a su iglesia. Amén, pastor. Qué interesante, pastor, lo que hoy día estamos viendo. Es un tema apasionante, un tema muy, muy llamativo, que está ahí en la palestra, que está ahí frente a nuestras narices. Estamos viendo todo lo que la palabra de Dios en algún momento habló, hoy día lo estamos viendo cumplirse frente a nuestras narices. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Estamos junto a nuestro pastor Pedro Quesada, profesor de escatología. Estamos compartiendo por la gracia y la misericordia del Señor. Hoy día estamos hablando, ¿cierto?, de Abdías. Mire, empezamos en Abdías, mire de dónde estamos hablando. Abdías, hablamos de Edom, ¿cierto? ¿Quién era Edom? Los enemigos del pueblo de Israel, lo que era el significado de maldecir a Israel. Y mire cómo hemos ido avanzando, la tecnología, lo que Israel ha implementado, lo que Israel, el aporte que ha sido a toda el área tecnológica, pastor. Hay algunas preguntas, pastor. Antes de eso me gustaría saludar a mi pastor Patricio Eugenio Fuensalida, de allá de Granero, de la sexta región. Dios le bendiga. Dice, Dios le bendiga, pastores. Un gran abrazo, pastor Patricio, para usted también, para Iglesia. Un abrazo, pastor. Dios le bendiga. Amén. También tenemos conectado a nuestro pastor Paulo Flores, del Movimiento Fundamentalista de Sana Doctrina. Dios le bendiga a nuestro pastor también grandemente. Amén. Igualmente, un gran abrazo al pastor. A ver, pastor, mire, hay una pregunta. Dice, se entiende que hoy día la iglesia tiene el sacerdocio. Dice la carta de Pedro, que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Hoy día la iglesia tiene el sacerdocio. Pero el hermano José pregunta, la iglesia que hoy día tiene el sacerdocio, mire, la pregunta literalmente dice así, el sacerdocio ahora lo tiene la iglesia. Pregunta el hermano José, ¿vuelve Israel cuando la iglesia se va del arrebatamiento? O sea, ¿ese sacerdocio vuelve a Israel cuando la iglesia parte? Exactamente, cuando Jesús murió, hay un lapso de tiempo que Dios corta el relacionamiento con Israel y esa comunicación que Dios tenía con Israel pasa a tenerla ahora con la iglesia de una manera directa. El pueblo de Israel no podía conversar con Dios directamente, tenía que hacerlo a través del sacerdote, en el caso de los sacrificios, las ofrendas y todo lo que está relacionado a la parte ceremonial. O entonces sería consultar al profeta, o el profeta llegar al pueblo y llamar la atención. Esas eran las dos maneras con las cuales el pueblo de Israel podría tener un contacto indirecto con Dios. Pero cuando Jesús murió,
el velo se rasgó de alto a abajo en el templo. El lugar que era santísimo, que nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote entraba una vez por año. Ahora dice Hebreos en el capítulo 4 que podemos entrar con toda tranquilidad al trono de la gracia de Dios. Entonces Dios pasa a tratar con la iglesia, y cuando la iglesia sea arrebatada, Dios va a restablecer nuevamente el contacto con Israel. Y eso va a ser en el periodo de la tribulación y gran tribulación. Qué interesante, pastor. Apocalipsis capítulo 7, creo que, si no me equivoco, los 144.000 sellados. Ahí es donde Dios comienza a tratar con Israel. Y curioso, pastor, que hay un grupo por ahí que se adjudica a los 144.000 sellados. Hay una enseñanza que ellos dicen que ellos son los 144.000 sellados. Un día aquí en la casa, no aquí, yo vivía en Brasil, y yo estaba saliendo para ir a la escuela dominical, y llegó un matrimonio, me dice, nosotros somos estudiantes de la Biblia. Digo, oh, qué interesante. Digo, bueno, ¿usted estudia la Biblia dónde? Le dije, no, aquí en mi casa. La respuesta que le di fue un poco irónica, porque ¿estudia dónde? O sea, ¿en qué iglesia, en qué local, en qué denominación? Yo le dije, no, yo la estudio aquí en mi casa. Y le dije, ¿ustedes dónde la estudian? Nosotros somos del grupo de los 144.000. Oh, qué interesante. Le dije, qué interesante. Mire, qué bueno que ustedes estudian la Biblia. Y ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, me dice, pregunta lo que quiera. Le dije, ¿y cuántas personas son en su reunión, en su grupo? Aquí en el grupo somos unas 40 personas, pero en el país todos somos como 3 millones. Y en el mundo somos varios millones. Oh, le dije, ¿sabe? No me interesa estudiar con ustedes. ¿Por qué? No, porque ustedes hablan de 144.000 y dicen que son varios millones. Tal vez ustedes van a quedar fuera de los 144.000. Entonces, ¿para qué voy a entrar yo? Claro, hay harta enseñanza, harta gente que a veces... Bueno, uno se entristece, pastor, cuando no hay una revelación de la palabra, de lo que Dios quiere mostrar, y Abdías, ¿cierto? Este profeta a nosotros nos clarifica de una forma muy, muy importante. Y sabe que a mí me llama la atención que Abdías no se predica mucho, pastor. Yo en estos 4 años yo no he escuchado ningún mensaje de Abdías. Y es más curioso todavía que hay muchos líderes que no saben dónde queda el libro de Abdías. Tienen que buscarlo en el índice para saber dónde está. Claro, sí, es muy triste esa visión, pastor amado, pero así como Dios le da un juicio también a Edom, pastor, Dios le da una palabra también al pueblo, a Sión. Y hay un contraste ahí, ¿cierto?, entre la promesa que Dios le da a Sión, entendiendo Sión que el pueblo del Señor, y Edom, el pueblo palestino. ¿Cuál es el contraste, pastor, ahí que hay en la promesa que Dios le da a este pueblo? El contraste es que en el día del Señor, ahí tenemos una interpretación B, podríamos decir. La interpretación A, en el día del Señor será el día del juicio, del castigo, diríamos, del momento cuando Dios va a aplicar toda su ira contra el pueblo de Edom, o sea, los enemigos de Dios. Esa es la parte A. La parte B, el día del Señor será el día de restauración, el día de alegría, el día de victoria, el día de salvación total, porque es el momento cuando se terminarán todos los sufrimientos, todas las lágrimas, todas las angustias, y el pueblo pasará a un encuentro total con su Dios, donde no habrá muerte, donde no habrá tristeza, donde no habrán lágrimas, donde no habrá sufrimiento. Hoy en la tierra tenemos problemas y dificultades, pero yo siempre predico que si el cristiano va a derramar lágrimas, yo digo, prefiero derramar lágrimas de alegría, lágrimas de victoria, y no lágrimas de fracaso, de sufrimiento, de angustia, porque aunque estemos pasando por problemas difíciles, tenemos que agarrarnos, uso esa palabra más fuerte, agarrarnos de la promesa y de la oración que hizo el profeta Habacuc.
yo soy muy amante de los profetas menores porque los mensajes que ellos traen son, como dicen los centroamericanos, son mensajes calientes. Y son mensajes que tienen poder, que tienen fuerza, porque hablan del mesianismo de una manera muy clara y del juicio final. Entonces el profeta Habacuc dice, aunque no haya vacas en el corral y el fruto de la vid mienta, que no haya mantequilla ni alimento y el campo no florezca. O sea, hambruna, sequía, falta de alimentos, que trae una angustia, una depresión, un problema muy serio. Y nosotros tenemos registrado en la Biblia eso. En el tiempo de Abraham hubo una gran sequía. En el tiempo del hijo de Abraham, Jacob, también hubo sequía. En el tiempo del libro de Ruth hubo una gran sequía. Y en esos momentos de sequía las personas se desesperan porque no hay nada para comer. No hay nada para poder sobrevivir, para una supervivencia. Pero el profeta Habacuc en ese momento decía, aunque no haya vacas en el corral, no haya frutos en la vid, no haya absolutamente nada, el campo no florezca, no exista absolutamente nada para alimentación. El profeta dice, yo me alegraré en el Señor y Jehová. Y después dice, y yo exaltaré. Alegría es una cosa y exaltar es alegría multiplicada en el Dios de mi salvación. Por eso que el pueblo de Dios es vencedor. No es porque nosotros somos mejores que otros, es porque nosotros tenemos al mejor de todos, que es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios por ese texto. Qué hermoso ese texto, pastora. ¿Eh? Qué hermoso ese texto, poder entenderlo también en su exhortación escatológica, como siempre lo predicamos como en ánimo cuando estamos desanimados, pero aquí lo estamos contextualizando en una visión escatológica, una visión, ¿cierto?, del tiempo del fin, en el cual, ¿cierto?, Israel también juega un papel final en la restauración final, pastor, de lo que es la visión escatológica. Hay que entender algo aquí. El final Dios ya lo escribió y ya lo decretó. Entonces, el final no está no es como cuando se va a jugar una final del mundo y usted va a ver quién gana, no, aquí ya está escrito, Dios ya lo determinó de esa manera. Entonces, eso es lo que a veces a algunas personas les molesta, o sea, algunas personas dicen, no, si no, vamos a ir en contra, no, esto no va a ser así, pero la pregunta sería, ¿podrá alguien doblarle la mano al Señor? ¿Alguien podrá decir, no, esto va a acontecer como Dios quiere que converja? Porque Él finalmente tiene toda la visión, pastor amado. Jerusalén, la restauración final, ¿cómo podríamos nosotros hablar en la visión territorial también? ¿Cómo Israel va a recuperar ese espacio, ese terreno? ¿Y cuál sería el clímax final de este libro, pastor de Abdías? Termina en una gran victoria para Israel, tomando posesión de todas las tierras y no solamente las tierras, teniendo a Dios como su rey, como su Señor. Se establece el gobierno teocrático, donde solamente el Señor reinará, el Señor estará junto a su pueblo, llevándolo a momentos de gozo, de alegría, de satisfacción, de comunión total con el Señor. Amén, pastor. Qué glorioso. Bueno, pastor amado, se nos ha ido el tiempo, una hora, sí, se nos fue como una hora y un poquito más, se nos fue como si nada. Hemos tenido tremenda enseñanza hoy día con respecto a Abdías. Lea usted en la casa, nosotros simplemente hablamos una visión panorámica, ¿cierto?, de Abdías. Léalo usted en la casa y ahora va a entender bajo la visión escatológica, va a poder sacar todo lo, como se dice acá, la pulpa, ¿cierto?, del jugo, va a poder usted extraer la médula de lo que realmente el libro quería explicar y quería hablar con respecto a esta visión escatológica. Estamos agradecidos porque Dios nos ha permitido poder tener una palestra más junto a nuestro pastor. Tuvimos una linda audiencia, pastor, hoy día, y muchos saludos. Vamos a leer algunos de nuestra hermana Paulina Cosio. Dice, Dios me lo bendiga grandemente a todo el pueblo de Dios Todopoderoso. Amén, hermana, Dios le bendiga. La hermana Casandra dice, Dios le bendiga, pastor Antonio, pastor Pedro, como cada lunes, aprendiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios
por cada uno de los que se conectan. Amén. Nuestra hermana Jimena, gracias a Dios por tener tan hermoso estudio. Que el Señor le bendiga grandemente mis pastores. Amén. Hay nuestro hermano Cristian Silva y agradecemos a Dios por esta oportunidad de poder bendecir, de poder traer una palabra, ¿cierto?, que está relacionada con el tiempo del fin, está relacionada con lo que está aconteciendo. Y cada semana a semana, si el Señor lo permite, vamos a estar junto a nuestro pastor aquí cada lunes exponiendo, trayendo una temática distinta, una visión distinta. Hemos presentado varias ya, haciendo una recopilación. Hablamos, ¿cierto?, de Nehemías, hablamos de Esdras, la visión escatológica, hablamos de Jonás, también la visión escatológica. Hoy día estuvimos hablando de Abdías. Mire qué interesante cómo Abdías también tenía algo que decirnos con respecto a la visión escatológica, pastor. Así que estamos agradecidos porque Dios ha sido bueno. Yo creo que ya, pastor, la hora nos ha pillado un poquito. Acá mañana ya hay que ir a trabajar. Así que agradecemos al Señor por esta hermosa oportunidad. No sé si hay alguien que tenga alguna petición de oración, que quiera saludarnos, palabras finales y quiera también pedir algo, alguna petición. Estamos también para orar por usted. Hay un código QR que está ahí en la parte baja izquierda de la pantalla. Usted lo puede escanear, ahí llega, ¿cierto? Se contacta con nosotros o con nuestro pastor Pedro Quesada también. Puede usted contactarse con él si usted desea tener un conocimiento mucho más profundo. Dios nos ha puesto a nuestro pastor para poder bendecir a esta hermosa nación de Chile. Nuestro pastor es chileno, él está radicado en Estados Unidos. Dios le ha permitido estar en Brasil, también tuvo varios años, pero hoy día está trabajando de una forma bien intensa con el pueblo chileno y agradecemos a Dios por esa hermosa oportunidad que nos da, ¿cierto?, de poder estudiar y poder prepararnos. Lo único que usted tiene que tener para estudiar es ganas de aprender, ganas de servir a Dios, ganas de conocer. Acá está todo a la disposición. No, nuestro pastor no está cobrando, él no está cobrando nada porque él quiere bendecir a esta nación. Dios ha puesto en su corazón poder preparar ministros. Si usted siente en su corazón la necesidad de prepararse, contáctese con nosotros. Si siente la necesidad de poder formarse, contáctese con nuestro pastor y podemos, ¿cierto?, ayudarle con la ayuda del Señor. Mire qué hermosa bendición, pastor, poder preparar obreros para su obra. Es algo maravilloso que Dios nos ha dado y queremos agradecer a Dios por eso. Amén. Así que, pastor amado, vamos a estar ya dando la última apreciación, palabras finales, y vamos a estar orando, pastor, también por todo el pueblo del Señor que hoy día ha estado conectado y aquellos que verán también esta transmisión en los días siguientes. Amén, que Dios bendiga a este programa que realmente está siendo una bendición, un momento muy interesante para nosotros, poder hablar las cosas del Señor, no con la intención de menoscabar a nadie, ofender a nadie, sino con el propósito de mostrar la verdad como está escrito en la palabra del Señor. Estoy muy contento con este momento, con esta oportunidad y con esta facilidad de poder entrar no solamente en Chile, sino aquí en Estados Unidos, también en otros países, inclusive los hermanos de lengua portuguesa también nos asisten. Que Dios me bendiga grandemente a los hermanos que hablan portugués. Es realmente un momento interesante esto. Y creo que hay momentos especiales que Dios tiene preparados para su iglesia como un todo. Tengo un compromiso, como usted lo dijo, con Chile, y glorifico a Dios por esa oportunidad de poder hacerlo, y lo hago con placer, con alegría, con satisfacción, y estoy a disposición del pueblo de Dios, porque mi interés no es ser conocido ni ser famoso, no me interesa eso. Mi interés es poder servir al Señor y poder ser útil en la obra del Señor. Lo hago de corazón, lo hago con mucho ánimo, con mucha disposición, y me trae eso una satisfacción profunda, porque después de esto voy a dormir tan tranquilo como un bebé, descansar tranquilo y agradecer al Señor por la oportunidad. Entonces, que Dios le bendiga a usted, a todos los hermanos, a las personas que hacen parte de mi familia. Estoy muy contento, que Dios les bendiga, oro por todos ellos. Y no me comunico con ellos porque no tengo el número de teléfono, no me han llamado, también reclamo eso, que me llamen, pero estoy contento porque estamos participando y tengo uno o dos teléfonos de la familia, y lo más interesante es que yo estoy orando por ellos, porque realmente me siento feliz poder ser útil al Señor y al pueblo de Dios.
Dios le bendiga, Pastor Antonio, por esa visión que Dios le dio, por ese proyecto que el Señor le entregó. Y algunas semanas tal vez podremos tener el pastor y doctor Joey Gershi, que es mi yerno. Él está trabajando mucho, llega tarde, sale temprano. Y él está animado, me dice, yo quiero participar, pero me falta tiempo. Yo dije, no se preocupe, vamos a orar a Dios para que aparezca un día más. Y usted tenga más. Entonces, vamos a tener ahí también. Él es un escatólogo también, amante de la escatología, es un doctor. Él consiguió hacer 2 cursos en la Universidad de Harvard. Él es un periodista, es un teólogo también, y es un músico. Yo le digo, es multifacético. En alguna de estas semanas lo vamos a tener. Entonces está ya en la programación. Amén, gloria a Dios, amén. Vamos a estar esperando a nuestro pastor y doctor también. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi, pastor, él es japonés, para aquellos que no lo conocen, ¿cierto? Él es japonés y él habla español también, habla inglés, habla varios idiomas. Y me acuerdo que una vez cuando yo empecé estudiando con usted, yo no le entendía nada en portugués. Y un día habló en español y hablaba tan claro en español y yo quedé pero impresionado porque habla muy bien español. Así que gloria a Dios por eso, porque Dios da las capacidades. Hay una historia en relación a eso. Cuando él fue a pedir la mano de mi hija, me dice, mire, yo quiero pedirle la mano a su hija. Le dije, solo con una condición. Me dijo, ¿cuál? Abrió los ojos porque los japoneses tienen los ojos bien cerraditos. Me dijo, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es la exigencia? Le dije, no, la condición es la siguiente. Si usted no habla español, no se casa con mi hija. En 3 meses aprendió a hablar español. Amén. Este japonés me salió pillo. Dije. Claro. Gloria a Dios, que Dios bendiga a nuestro doctor. No he podido conversar con él, pero de acá le damos un abrazo también grande y me alegro, Dios, por todas las virtudes que ha puesto. Yo sé que un hombre tremendamente virtuoso, Dios lo ha capacitado en muchas áreas y glorificamos a Dios por eso. Amén. Amén. Amén, pastor amado. Despídanos, pastor, en una oración y un gran abrazo para usted, la familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Soberano Dios, te agradecemos por esta oportunidad tan maravillosa que nos da para estar en esta live, comunicándonos con el pueblo, tu pueblo, Señor, el pueblo escogido, el pueblo electo de ti, Señor. Pedimos tu bendición sobre cada familia, sobre cada persona. Pedimos tu bendición sobre los líderes, sobre los pastores, las personas que trabajan en tu obra, Señor. Cualquier trabajo que hagan, cualquier cosa que hagan en la obra del Señor, están trabajando para ti. Bendice los hogares, las familias, los niños, los adultos, los ancianos, los hombres y mujeres que están dedicados a hacer tu obra. Señor, alabo tu nombre por la oportunidad que me das, por el compromiso que yo tengo contigo y por la alegría que siento, Señor, de poder participar de alguna manera en el crecimiento de tu obra. Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de tus siervos. Si hay alguien que está enfermo, Señor, que la enfermedad sea retirada en el poder del nombre de Jesús. Si hay alguien que está siendo atacado espiritualmente, Señor, reprenda toda acción maligna, todo trabajo maligno que sea retirado, sea eliminado por el poder del nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, que la liberación sea total, sea amplia, sea verdadera, sea efectiva, sea real. Señor, que tu unción, tu gracia y tu poder sea sobre tu pueblo, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Le esperamos el próximo lunes a las 21 horas y nos despedimos de este su programa Más Allá de la Teología. Un gran abrazo. Cristo viene. Amén. Le bendiga.